La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. ¿Qué tal? Bienvenidos a Acentos. En esta ocasión nos encontramos muy contentos porque estamos con Juan Villoro, quien seguramente también está contento no solo por el premio iberoamericano que recibió este viernes, sino también porque el Necaxa acaba de ascender a la primera división. Te agradecemos muchísimo, Juan, que estés con nosotros. Gracias a ti por tenerme aquí. Juan, arrancamos con una de las frases que referiste en el discurso de la entrega del premio iberoamericano, que decías: la patria merece el nombre de zozobra, esta palabra que también es el título de uno de los libros de Ramón López Velarde. ¿Por qué merece el nombre de zozobra también? Sabemos que está colmada de violencia, los miles de desaparecidos, la cotidianidad tan violenta pues que estamos viviendo merece pues que la patria sea nombrada como zozobra. ¿Qué lectura le podemos dar? Hemos escuchado muchas, hemos leído muchas: la guerra contra el narco, la corrupción, la indignación, el hartazgo. Pero ¿qué lectura le das tú? ¿En qué momento nos encontramos como país, como sociedad? Mira, hace un par de semanas estuve en Tetelcingo, en las fosas comunes que se han encontrado recientemente y que han sido descubiertas por ciudadanos. La primera fosa común de Tetelcingo fue descubierta por una madre que había ido a buscar el cadáver de su hijo a la morgue de Cuautla. Lo reconoció, lo cual es el dolor pues más grande que puede tener una madre, y le pidieron que dejara el cuerpo ahí para investigaciones periciales y para hacerle una autopsia. Regresó por el cuerpo y descubrió que había desaparecido. Obviamente su desesperación fue inmensa, empezó a preguntarle a cualquier persona con la que pudo hablar, y alguien le dijo: mire, allá en Tetelcingo parece que están tirando cuerpos. Fue a ese sitio que está en las afueras de Cuautla y encontró un lugar en donde habían enterrado a varias personas. Pidió apoyo a activistas como Javier Sicilia y al rector de la Universidad de Morelos, que se ha significado mucho por apoyar este tipo de búsquedas, y entre ellos fueron al Ministerio Público a decir: queremos abrir una fosa porque aquí están personas, entre otros el hijo de la señora. El ministerio no les hizo caso y entonces ellos tomaron en sus manos la labor de buscar a los muertos, y el gobierno del estado los demandó por estar buscando cadáveres en un sitio que no les correspondía. Entonces tenemos nosotros personas que son deudos de las víctimas y que son victimizados primero por negligencia en el Ministerio Público y luego por tratar de buscar a sus hijos. Eso es México. Hay un libro estupendo de Javier Valdés Cárdenas, periodista de Sinaloa, que se llama Huérfanos del Narco. Corresponsal de la Jornada Nacional, justo. Corresponsal de la Jornada Nacional. Y él habla ahí de las buscadoras, porque sobre todo son mujeres, que son personas que con las tapas de latas van rascando la tierra en busca de huesos, en un país donde el gobierno no puede hacer esto. Eso es el México que tenemos. Se calcula que hay por lo menos 30,000 desaparecidos. México tiene un mapa de tumbas. Lo dijiste tú, un atlas, decías. Exactamente, esa es la gran tragedia en la que estamos viviendo. Entonces, en esta inmensa necropsia que es nuestro país, ¿cómo podemos nosotros sentirnos bien? No hay manera de hacerlo. Y las autoridades, desgraciadamente, no han contribuido a ayudar a este problema. Entonces yo creo que parte de la labor de la cultura es tratar de entender esta situación en donde hay una desesperanza para mucha gente, y al mismo tiempo, de todas maneras, esta misma gente que ha perdido lo más valioso decide seguir luchando. Y eso es lo formidable. O sea, las caravanas de la paz, del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, no fueron caravanas de la venganza, fueron caravanas que pedían justicia, fueron caravanas éticas en ese sentido, y piden que haya una memoria por los caídos, y piden que no se olvide a esta gente, pero al mismo tiempo no tienen una actitud rencorosa, ¿no?, o justiciera, lo cual me parece extraordinario, porque ellos no quieren ser
como sus verdugos. Ahora, ese es el México que tenemos. Efectivamente, si algún nombre puede amparar a este México, es el de el poemario de Ramón López Velarde, Zozobra. Y habrá otras personas que también dirán, también está el derecho a la venganza. No sé qué pienses tú acerca de eso. La venganza en un país como México, la venganza que ha también lastimado mucho, pero también dicen es un derecho, como lo ejerció también el propio Pancho Villa en algún momento, ¿no? Pero no, hay una gran tentación por la venganza, digamos, tipo Ley del Oeste. Hemos conocido figuras en cierta forma heroicas, como la señora Wallace, por ejemplo, que ayudó a capturar a los secuestradores de su hijo, una persona valiente, entregada a la causa de la justicia, pero que después se ha convertido en una persona justiciera. Y yo creo que hay una gran diferencia entre la justicia y la venganza. Y ese es el gran tema moral. Yo creo que la reconciliación del país pasa por pensar que nosotros podemos ser distintos a los verdugos, los claro. verdugos, los criminales, ¿no? Y la reconciliación también pasa por una de las grandes aventuras humanas que tiene que ver con el perdón. Esto suena como algo de catecismo cristiano, pero efectivamente en esta circunstancia no podemos nosotros actuar como quienes fueron los verdugos. Ahora bien, el gran tema que está pasando hoy en día en México es que quienes han tomado en sus manos la búsqueda de los cuerpos y tratar de saber qué ocurrió y hacer, digámoslo así, un atlas de la memoria, son los ciudadanos. O sea, el gobierno no ha hecho nada. Entonces está supliendo la gente común la labor que debería estar haciendo el Estado. Eso es muy grave. sí, muy, muy grave. Y bueno, venimos de un proceso electoral. Aquí en Zacatecas también hubo elecciones. Hay una reconfiguración de la derecha, hay una derecha y una ultraderecha. Parece que se están reposicionando en este país en vista de las próximas elecciones presidenciales, pero también estamos viendo que falta una épica quizá en este país, una épica hablando de la heroicidad. Por ejemplo, veíamos y escuchamos, mejor dicho, la conversación entre Pelé y Maradona, que hablaban de Messi, ¿no? Y que dice, Messi es un jugador estupendo, pero le falta la madera de líder. ¿Qué está pasando en México? ¿Faltan héroes, faltan líderes, esta épica? Bueno, creo que es muy preocupante depositar la esperanza en un líder entendido como una persona mesiánica que nos va a salvar de todo, ¿no? Yo creo que eso es peligroso, pero al mismo tiempo también hay que decir que tenemos una crisis de expectativas. Una de las cosas más graves que le pueden pasar a un país es no solamente que esté en una situación oprobiosa o angustiante, sino que no haya una salida. Eso es muy terrible, porque, por ejemplo, en 1988, quienes votamos por Cuauhtémoc Cárdenas lo hicimos con una enorme ilusión. La situación no era perfecta, pero veíamos una esperanza en la figura del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Hoy en día, desgraciadamente, no hay ninguna formación política ni ningún líder político que a mí me parece que pueda representar una alternativa válida, suficientemente ilusionante o esperanzadora. No lo hay. Entonces, desgraciadamente estamos condenados a votar no por el menos malo, sino por el menos pésimo, porque así están las cosas. Entonces, es un momento curioso porque a la crítica de la realidad imperante se le agrega la crítica de la falta de alternativas. Creo que las elecciones pasadas fueron significativas porque castigaron a varios gobiernos locales. Fue en cierta forma un triunfo mayoritario del PAN, pero también tuvo que ver con la actitud puntual de muchos gobernadores en sus estados. Gobernadores que rozan lo criminal, como el de Veracruz y el de Tamaulipas. Entonces, al mismo tiempo, hubo gobernadores que tienen una gestión no tan mala y que refrendó su partido las elecciones y ganó el candidato del PRI. Hubo casos interesantes como el de Javier Corral en Chihuahua, un panista muy atípico, luchando en un estado muy priista y que logró una victoria para muchos sorpresiva, creo que interesante. El crecimiento de una nueva fuerza política que es Morena, que no alcanzó puestos, pero que creció 80% respecto a lo que tenía antes. Entonces es una fuerza ascendente significativa. Entonces creo que fue una elección muy interesante, pero nos sigue faltando
una alternativa fundamental. O sea, decir, las cosas están mal, pero vamos para allá. Antes de la alternancia democrática repetíamos mucho aquella frase que se decía en España de estábamos mejor contra Franco. Entonces también en México de pronto nos entra la nostalgia, estábamos mejor contra el PRI, contra el viejo PRI, porque sabíamos que era el sistema, que estaba mal y que cuando cambiara todo mejoraría. Pero está visto que con la alternancia democrática puede ganar el peor candidato. El PAN ha demostrado que si pierde el PRI hay algo peor. Pero la épica, digamos, ciudadana, la de los líderes de la sociedad civil, podría ser así llamada como lo refirió Monsiváis y demás, o sea, estas familias de desaparecidos, Sicilia que encabeza esta caravana, digamos, estos liderazgos que van surgiendo y que a lo mejor estamos padeciendo digamos, también por la desconfianza que vivimos en un país como México. Yo creo que tenemos una república del descontento. El caso de Ayotzinapa articuló emocionalmente a muchísimas personas y hubo una muy clara indignación, e incluso personas de muy distintos medios se manifestaron en contra de esto. Y hay muchos movimientos, algunos de los cuales mencionabas tú, que pretenden transformar el país. Está el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Está el propio Vera. El padre César Vera, claro, muy cercano además al Papa Francisco, que lo acompañó durante toda su visita aquí. Hay muchos católicos progresistas que están luchando por un cambio en México. Está también el movimiento zapatista, que no deja de ser importante. Ellos manejan ahora 5 municipios y están reinventando un país ahí y no dejan de plantear iniciativas y estrategias. Hay movimientos de colonos, de ecologistas, movimientos estudiantiles como Yo Soy 132, que pueden desvanecerse pero también recuperarse. Hay movimientos de empresarios sumamente descontentos con un país como México, que es un país de monopolios. Claro. Hoy en día ser empresario es una de las cosas más difíciles si no perteneces a un conglomerado enorme. Este es un país que concentra el capital de una manera extrema. El informe de desigualdad preparado para Oxfam por Gerardo Esquivel refleja una situación que va a contrapelo de la historia mundial. Es decir, en un momento en que en la historia mundial la brecha entre pobres y ricos no se abre de manera radical, en México se sigue abriendo en forma avasallante. Entonces, todas estas condiciones harían pensar en que se podría unificar el descontento y articular un movimiento cívico para cambiar las reglas del juego. A mí me parece que eso sería deseable, pero no sabemos si es posible. Yo creo que este es un país que está al margen de la legalidad, en la medida en que el presidente Peña Nieto, a través de la Casa Blanca y de muchas otras decisiones, ha demostrado no estar muy cerca de la observancia de la legalidad. Es un país en donde nosotros, si transitáramos a un país de derecho, tendríamos nuevas reglas del juego y donde la ciudadanía participara más. Creo que sería algo muy importante. Eso es algo que está por fraguarse, todavía no hay un frente cívico. A mí me encantaría que se cambiaran las reglas. Es como decir, hemos estado jugando ajedrez, cambiemos el tablero, cambiemos las reglas del juego, cambiemos las fichas, que esto sea diferente para todos y que haya legalidad. Y una vez que haya legalidad en la competencia, que venga el juego de las ideologías y que unos sean de un tipo y de otro tipo y de otro tipo. Pero hoy en día los partidos políticos se dedican a hacer negocio y a protegerse a sí mismos, todos ellos. O sea, no hay manera de intervenir en lo que ellos deciden para sí mismos, y eso es terrible. Operan al margen de la ciudadanía. Tenemos poder el día en que votamos. Al día siguiente el partido se desentiende de nosotros, hace lo que le da la gana. Sí, que decía Rousseau, ¿no? Algo así. Juan, para ir concluyendo, ya mencionabas la cultura y sin dar, digamos, ese vuelco de Joyce de cómo no podemos cambiar de país, cambiamos de tema, sin dar ese vuelco tan estrepitoso, pero sí tocando, digamos, el arte, la cultura, sin sacralizarlo, sin cargarle la responsabilidad que muchos quieren cargarle de transformar, de cambiar, de suturar, digamos, estas heridas tan abiertas que están en México. Y también me gustaría referir, digamos, esto que tú has comentado en otras ocasiones y que es muy bonito, la última parte del libro de Ítalo Calvino de Las ciudades invisibles, el infierno. Dice, el infierno no es el que será, es el infierno que ya está ahí. Solamente hay 2 formas de afrontarlo. Por un lado,
aceptarlo y ser parte del mismo infierno. Y la otra, que es mucho más difícil, que es la de buscar en el infierno lo que no es infierno, darle espacio y hacer que crezca. Es algo muy bonito, pero que justo, cómo renovar la patria, cómo buscar lo que no es infierno en este infierno. Pues. Tenemos un país de dos velocidades, es un país profundamente injusto, con una democracia que no es perfecta, enormes desigualdades, inseguridad, violencia, etcétera, pero al mismo tiempo una gran creatividad. Es un país extraordinario que falla la sociedad, es decir, falla el país de las reglas, pero triunfa la comunidad. Triunfa la relación de los afectos, la relación de las emociones, de las confianzas compartidas. Entonces es un país que está entre el apocalipsis y el carnaval permanentemente, y donde a veces el carnaval ocurre al mismo tiempo que el apocalipsis. Es un país muy paradójico, muy extraño. Tú vas a Guadalajara, por ejemplo, unos cuantos días antes de la Feria del Libro, como ocurrió hace unos cuantos años, y hay unos cadáveres afuera de la Feria del Libro. Ese es el México violento que no queremos ver. Luego empieza la Feria del Libro y es un México de la esperanza, la cultura, la creatividad y la imaginación. Entonces tenemos esas dos posibilidades, y yo creo que la labor de la literatura es, por un lado, ser testigos de una realidad incómoda, no cerrar los ojos, y eso lo han hecho los escritores de todas las épocas, pero al mismo tiempo, como tú muy bien dijiste, se trata de demostrar que en medio del infierno no todo es infierno, de abrir una ventana hacia otras posibilidades. A mí me encanta una frase que dijo una tía de Jorge Ibargüengoitia, el gran escritor de Guanajuato, que decía: la vida quiso que fuera desgraciada, pero no me dio la gana. Es decir, muchas veces la realidad conspira contra ti, todo parece que lo más difícil del mundo es sentirte bien, y sin embargo puedes lograrlo, y el arte también sirve para eso. O sea, no para anestesiar a la gente, sino para criticar la realidad imperante, pero para demostrar que hay otro mundo posible, y ojalá alguna vez nuestro país se parezca a ese mundo posible. Estupendo, pues muchísimas gracias, Juan. Gracias a ti. Te lo agradecemos mucho, no para sustituirlo, sino para complementar la vida, también decía Pessoa, ¿no? Sí, por supuesto, ¿no? Porque son mundos ilusorios, y lo importante para nuestra vida es lo que vivimos en la realidad. Estupendo, muchas gracias, Juan, Gracias de a ti. verdad. Gracias a ustedes, nos vemos en la próxima emisión. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.